Les voy a pedir que busquen en sus Biblias, en el Salmo 24. Solamente voy a leer un versículo, si lo quieren escuchar. Dice así, Salmo 24:3, dice: ¿quién subirá al monte del Señor y quién estará en su lugar santo? Señor, tu palabra es verdad. ¿A quién iremos, Señor, sino a ti? Solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, Señor. Solamente te pedimos que nos hables a través de ella, Señor. Amén. Amén. Le hemos titulado a este mensaje, digo leemos porque vamos a compartir, Axel y yo, los dos vamos a estar compartiendo la palabra, renunciantes, campistas y escaladores. Renunciantes, campistas y escaladores. La vida es como un monte que hay que escalar. La vida es como ir en escalada. Está llena de desafíos y llena de retos, lleno de obstáculos, lleno de momentos bien especiales donde esa escalada ves un paisaje y te emociona. Pues así es la vida. El Salmo 24:3, de hecho, si lo leemos completo, es un salmo precioso, ¿verdad? Pero ese versículo dice: ¿quién subirá al monte del Señor y quién estará en el lugar santo? Moisés tuvo que ascender al monte Sinaí para recibir los 10 mandamientos, ¿cierto? Ahora, no fue a mitad del monte, ni fue en el valle, ni fue de camino a, fue cuando llegó a la cima del monte que recibió los 10 mandamientos. Elías tuvo que librar una batalla brutal en el monte Carmelo. En esa batalla podemos ver fuego, vemos muchos detalles, ¿no?, de esa historia, pero esa batalla Elías no la libró en el valle, la libró en el monte. Tuvo que subir. Pedro, Juan y Santiago y Jacobo fueron al monte de la Transfiguración. Requirió escalar, subir al monte para que pudieran ver la gloria de Dios allí, en el monte. Estábamos hablando de que la vida es así, la vida es una escalada. Y la vida cristiana también es una escalada. En la vida, en la iglesia, en los distintos lugares donde nosotros nos movemos, en los distintos grupos donde frecuentamos y estamos, hay 3 tipos de personas. Y estos son los 3 tipos de personas que quiero hablar esta mañana. Están los renunciantes, están los campistas y están los escaladores. En cuanto a los renunciantes, pues hay quienes comienzan la escalada, pero se quitan de la escalada, dicen: esto no es para mí, las cosas se pusieron difíciles y deciden abandonar. Dijeron: esto es muy duro para mí, el camino está tremendo, hay mucha piedra, hay mucha cuesta, es como cuando tú vas en un senderismo y de repente ves esa cuesta, vienes súper cansado, ves esa cuesta y dices: ay, lo que me falta todavía. Y de verdad que a cualquiera le dan ganas de quitarse del camino. Pues estos son los renunciantes. Pensé que Dios me iba a dar esto y se acabó ya. Pero ¿sabes qué? No. Así es la vida cristiana, es un desafío en escalada. Están los campistas. Los campistas son, hay quienes llegan, ¿verdad? Estos son los que llegan hasta cierto lugar y ahí se sienten muy a gusto, que deciden acampar. No es un renunciante, no tira la toalla en el primer reto que se encuentra, inclusive ha ganado varias etapas de ese camino. Pero, ¿qué sucede? Llega hasta cierto punto y dice: ya es suficiente, ya hice lo que tenía que hacer. Es más, mira todo lo que he recorrido, mira todo lo que he hecho en la vida. Mira todo lo que he hecho en mi vida cristiana. Esta persona vive de victorias caducadas o vive de glorias pasadas. ¡Wow! Lo que viví en el Señor en aquel tiempo, en el año, ¿cuándo? En el año 94, en el año 96, en el año 2000. Y vive así, vive de esa victoria que tuvo hace muchos años.
y eso le mantiene como que con esa emoción de lo que vivió, pero no va a más. Decide acampar en ese lugar y dice, aquí voy a poner mi casa de campaña, en este sitio. Es más, me gusta este lugar, está muy cómodo. Esta persona que es el campista no lucha por agarrar, por subir, por avanzar, por llegar a la cima. De verdad es el que dice, aquí estoy y me quedo aquí. ¿Se acuerdan en aquel momento cuando Jesús, que aquellos cogieron ramas? ¿Se acuerdan? Aquí vamos nosotros era como una acampada. Pero es que esto iba más, no era solamente esto lo que había pasado con el Señor. O sea, lo que el Señor traía era todo un sistema de reino diferente a lo que ellos habían conocido, que era lo que en aquel momento se conocía como el Imperio Romano. Y él decía, no, espérate, es que yo vengo a traer otra forma de gobierno que tiene que ver con el gobierno de mi Padre. Entonces, mucha gente lo que quería era hacer, aquí vamos a hacer esto, y cogieron ramas, pero ¿sabes qué? Así hemos hecho muchos en el camino. Llegamos hasta cierto lugar, corremos cierta parte del camino y de repente llegamos a un lugar que nos parece muy cómodo y decimos, este es el lugar perfecto para acampar. Pero el problema no es acampar, el problema es que abres la casa de campaña y ahí te quedas. Haces ese lugar tu hogar, el lugar de la acampada. Pero ahora yo me pregunto, ¿quién aquí va a un lugar a acampar y ese es su lugar? ¿No? Tienes tu casa, ¿no? Deciden quedarse allí, ponen su tienda, agarran nubes, hacen una fogata y deciden en su corazón, este es mi lugar. Ya no tengo que tratar más. No hay hambre para más. Ya lo que he alcanzado lo alcancé. Y ahí se quedaron. Ese es el campista. Ahora, está el escalador. Y el escalador es el que decide llegar al tope. Están dedicados a un viaje mucho más largo. Porque dicen en su corazón, no hemos llegado a la cima. Hay más. Esto no es suficiente. Continúan el viaje a pesar del dolor, del miedo, del tiempo y de las circunstancias. Oye, porque en ese camino te vas a encontrar con muchas cosas. El tiempo va a cambiar, va a haber viento, de repente va a haber lluvia, de repente va a haber sol, van a haber días preciosos, van a haber días primaverales. Ese día de primavera brotan las flores y de repente te empieza a dar alergia. O sea, todo eso pasa en el camino. Todo eso sucede en el camino. Los escaladores ven los obstáculos no como un problema, sino como una oportunidad de crecimiento. Entienden que quitarse no es una opción. Los escaladores se lesionan, les salen pupas, pero no se quitan. La actitud que tiene un escalador es seguir subiendo, seguir escalando. Yo me levanto en tu poder, en la autoridad que me has dado, Señor. Yo voy hacia adelante, sigo hasta alcanzar los lugares altos. La Biblia habla en Habacuc cuando habla acerca de, Él hace mis pies como de cierva y en mis alturas me hace andar. Eso quiere decir que las patitas de las ciervos son bien delgaditas y son aptas para subir en los lugares que ustedes no se imaginan. De hecho, cuando se descubrió el arca de Noé, que está en el monte Ararat en Turquía, hubo muchas expediciones porque querían ver si de verdad ese era el arca de Noé, que sí, existe el arca de Noé y está en el lugar donde se quedó, donde dice la Biblia que se quedó, allí está, en el monte Ararat. Pero ¿qué sucede? Hay una peculiaridad y es que esa montaña, cuando cae la nieve, pues claro, la nieve cae sobre un espacio que es un acantilado. Entonces, mucha gente, no solamente ahí, sino en el Everest, gente que ha hecho escaladas, este tipo en la parte de la montaña, pues obviamente hay mucha gente que ha perdido la vida. ¿Por qué? Porque al pisar allí, lo que ha provocado es que la nieve caiga y ellos han caído al vacío. Pero las patitas de las ciervas son aptas para ese tipo de lugar. ¿Por qué? Porque son delgaditas, son muy ligeras. Entonces, mira lo que dice la Escritura.
Él hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Oye, en las alturas hay peligros. Hay peligros. Hay peligros como los que acabamos de hablar. Pero es que la vista desde las alturas no es lo mismo que en el valle, ¿eh? Asómate, trata de mirar desde el valle el chorro y no es igual que subirte al Caminito del Rey, ¿verdad que sí? No es lo mismo. ¿Por qué? Porque allá estás mirando todo y dices, lo que me había perdido si me quedo abajo. Pero Él hace nuestros pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. El escalador va a orar y dirá, Señor, estoy lesionado, estoy herida, pero yo me levanto en tu poder y con la autoridad que tú me has dado, Señor. Sigo hasta los lugares altos, sigo hasta alcanzar ese lugar que tú has dicho para mí, para mi familia, para mi casa, para mi iglesia, para mi ciudad, mi comunidad, mi país, mi nación. Sigo hasta alcanzarlo y no me detengo, a pesar de... Los escaladores hacen una pausa en los campamentos, renuevan fuerza, comen algo, pero no se sientan ni se acomodan, ni abren la casa de campaña para decir, este es mi lugar, sino que planifican el próximo paso en esta aventura. Cuando somos campistas, por ejemplo, como iglesia, si decidimos ser campistas, podemos decir algo como, hemos hecho mucho más que otras iglesias. Es más, nosotros somos la primera iglesia en la comarca. Podemos decir eso. ¿Y sabes qué? Eso es una actitud muy, muy de campista. Porque es que hay más que descubrir, hay más que hacer en el Señor, hay más que hacer en la comarca, hay más que hacer en esta ciudad, hay más que hacer por la gente. A mí me gustaba mucho un libro que escribió Robert Coleman, que se llama El Plan Maestro de Evangelización, y él decía que la estrategia de Jesús era estar con. Ese era el capítulo, estar con ¿quién? ¿Con la gente? Con la gente. Jesús era, en inglés se dice people person, una persona de personas. Le gustaba estar con la gente. ¿Cuándo tú viste a Jesús metido tanto en la sinagoga? No, estaba siempre con la gente. Estaba con... De hecho, tuvo un título, ¿cómo le llamaron? Amigo de pecadores. Qué título más precioso, ¿verdad? Se pasaba con ellos, se juntaba con ellos. Esa era su forma. Jesús era un escalador. Escaló hasta llegar a donde, a la cruz. Porque cuando llegara a la cruz, nosotros íbamos a recibir la libertad, íbamos a ser perdonados. Pero no solamente se quedó ahí, porque si se hubiese quedado ahí, dice la Biblia que vana sería nuestra fe. Resucitó de los muertos. Y por esa resurrección es que nosotros estamos aquí en esta mañana. Mateo 5:1 dice, cuando Jesús vio a toda esa gente, dice, subió a la ladera de una montaña, se sentó y allí llegaron sus seguidores. O sea, Jesús escaló la montaña, pero detrás de él vinieron ¿quiénes? Sus seguidores. O sea, que Jesús no fue el único que escaló la montaña aquel día. Vinieron detrás de él ¿quiénes? Gente que dijeron, yo voy a escalar la montaña igual que tú, Señor. Voy a ir tras de ti. ¿Cómo podemos dejar de ser un renunciante? Pues renuncia a ser un renunciante. Mira, tan sencillo. Renuncia a ser un renunciante. Esa es la única renuncia válida que puedes tener. Renuncia a ser un renunciante. Renunciar puede convertirse en un hábito. Y tenemos que tener mucho cuidado. Así que también ganar se puede convertir en un hábito. Si es muy duro, me quito. Hay dos momentos críticos en los que decidimos rendirnos. Cuando hemos tenido un fracaso, pero también cuando hemos ganado. Cuando hemos tenido un fracaso decimos, ay, esto no es para mí porque ya fracasé. La gente que ha hecho grandes inventos, ¿sabe cuántas veces fracasaron antes de que inventaran eso? 10,000. Pero siguieron hasta que lo inventaron, hasta que lo hicieron. Y hasta que hoy día podemos tener la luz, podemos tener tantas cosas, porque hubo alguien que intentó y escaló hasta llegar hasta donde quería llegar. Hagamos lo mismo.
2 Corintios 4:8 dice, por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Somos unos escaladores. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y siempre recuerdo esta anécdota. Alguien dijo que esta era la mujer de un boxeador famoso que había ganado en Puerto Rico. Y le dijeron, estaban hablando, haciendo una anécdota de eso y decían, ¿tú sabes quién es? Él es vencedor, ¿verdad? Este hombre, Tito Trinidad, es vencedor porque ha vencido en este combate y todo. Y viene esta persona y dice, sí, pero ¿sabes quién es más que vencedora? ¿Quién? La mujer. Porque no tuvo que coger ningún puño, no estuvo en el cuadrilátero, no hizo nada y sin embargo le toca a ella también el premio. ¿Por qué? Porque es la mujer del boxeador. Y entonces nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que es Cristo Jesús. No eres vencido cuando alguien te vence. Eres vencido cuando renuncias. Si tú renuncias, entonces perdiste. Si en el camino alguien te venció o simplemente las circunstancias de la vida te dieron duro, eso no te venció, ¿sabes? Lo que te vence es que te quites del camino. No te rindas, no te quites. Avanza, escala. No pongas tu caseta de campaña en el lugar de conformidad. Que yo viví esto en el Señor. Ya, lo que vi en el Señor no tenía que ver. ¿Quién te dijo a ti? Si en el Señor hay mucho que ver, mucho. Yo creo que yo no he visto, digo, del Señor hemos visto cosas, pero ¿cuánto más? Yo quiero ver más, quiero acercarme más a ti, Señor. Quiero ver lo que tú traes, quiero ver lo que tú vas a hacer. Dios no nos promete un viaje fácil, pero sí un desembarque seguro. Y en el viaje de la vida, el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. Habla fe por tu boca, quita las palabras de derrota de tus labios y habla fe. Habla fe. Habla vida. Habla salud sobre la enfermedad. Háblalo, dilo. La Biblia nos dice, y cuando dice, diga el débil, fuerte soy, oye, es una confesión muy, si yo me siento súper débil, y de repente, no, diga el débil, fuerte soy, qué tremendo, ¿verdad? Seamos escaladores. Yo voy a dejar a Axel por aquí porque dije que íbamos a compartir el mensaje, así que voy a pasar. Hay que encenderlo, siempre es bueno encenderlo. Por eso digo. Pues hablando un poquito ¿verdad? De los que renunciantes, de los que acampan y de los que escalan y conquistan, yo quiero hablar de 3 personajes. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Y el primero es Josafat, y voy a estar leyendo de Segunda de Crónicas, capítulo 20, algunos versículos. Pero uno de los pasos hacia conquistar, hacia escalar algo en la vida, es superar los miedos. A mí, háblame de montañas espirituales, pero de montañas grandes y de cosas altas, yo le tengo fobia a altura. Y yo recuerdo una vez que estábamos en los Estados Unidos y los nenes míos son fanáticos de las montañas rusas. Y se montan y se bajan, y si no hay fila, allá van y se montan otra vez. Y en una me dicen, papi, vente, vamos a montarnos en la montaña rusa. Y yo como que miré de afuera y dije, contra. O sea, yo tratando de hacerme el valiente, superar mis miedos. Vamos para allá. Y cuando vamos subiendo la escalera, va bajando un señor que dice, uy, esto como que no es para mí. Y yo dije, ay, Dios mío, ¿dónde yo me estoy metiendo? Y me monto yo con ella, y los nenes contentos, pero la cosa que ella no tenía como para agarrarse aquí, sino que era algo que te apretaba el estómago y más nada. Y cuando aquello empieza a subir, cuando estamos en el último de arriba, antes de bajar, me agarré yo de aquel tubo, cerré los ojos y no hubo quien me hiciera abrirlos hasta que terminó completa. Y los nenes, qué bueno, papi, con ese yo, no me invites, no me vuelvas a invitar, que para allá yo no vuelvo. Pero el miedo es algo que siempre va a llegar.
Y el miedo va a ser algo que va a tocar a la puerta de nuestra vida, pero no nos puede paralizar. Y dice así la Escritura en que Segunda de Crónicas capítulo 20 dice, después de esto los moabitas, los amonitas y parte de los meunitas se unieron para atacar a Josafat. Los mensajeros de Josafat le dieron aviso diciéndole, un ejército muy numeroso viene a atacarte. Partió de Edom y del otro lado del Mar Muerto y ya está muy cerca de la ciudad de Engadi. Josafat, lleno de miedo, buscó ayuda de Dios y para mostrar su angustia le pidió a todo el pueblo que no comiera, o sea, que ayunara. De todas las ciudades de Judá llegó gente a Jerusalén para pedir ayuda a Dios. Al ver la multitud, Josafat se puso en pie frente al patio nuevo que está en la entrada del templo de Dios y oró así: Dios de nuestros antepasados, tú estás en los cielos y dominas a todas las naciones de la tierra. La fuerza y el poder te pertenecen. Nadie puede vencerte. Dios nuestro, tú expulsaste a los pueblos que antes vivían en este territorio y nos diste a nosotros, que somos descendientes de tu amigo Abraham. A este ha sido nuestro país y en él edificamos un templo para honrarte. Allí hicimos esta oración. Si en alguna ocasión nos castigas con toda clase de males y en medio de nuestras angustias venimos a buscarte a este templo, escúchanos y ayúdanos. De pronto el Espíritu de Dios le dio un mensaje a Hazael, quien dijo: Rey Josafat y todos los que viven en Judá y en Jerusalén, escuchen bien esto. Dios dice que Él peleará contra este ejército tan numeroso, así que no se alarmen ni tengan miedo. El día de mañana ellos subirán por la cuesta de Cis. Ustedes salgan a encontrarlos donde termina el río que está frente al desierto de Jeruel, pero no los ataquen. Más bien quédense quietos allí y sean testigos de cómo Dios peleará contra ellos. O sea, venía gran multitud contra este hombre, pero fue un hombre sabio porque él dice que rápido buscó ayuda en Dios. ¿Verdad? Y como dijo Dilaila ahorita, diga el débil, fuerte soy. Dice la Escritura que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice 365 veces en la Escritura, no temas. No temas, ¿verdad? Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Josué 1:9, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor nos quita ese miedo. El perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Por eso es que podemos tener miedo hacia algo, pero no te quedes ahí. Pide ayuda a Dios, supéralo. Dice aquí que Él le pidió al pueblo que ayunaran y dice que mucha gente vino a pedir ayuda a Dios. Eso habla de unidad. Es más fácil, no sé cuántos de ustedes cuando les da miedo a algo, siempre es bueno buscarse a una o dos personas más que vayan con uno, porque así, si tenemos miedo a perdernos en algún lugar, pues es mejor estar 3 o 4 perdidos que uno solo, ¿verdad? O cuando de noche hay un ruido en la casa y tú vas con él valientemente, pero ya estás llamando. Es como mis hijos cuando a veces están en la planta de arriba de la casa: papi, te amo, papi esto, papi lo otro, y tú dices: sí, yo sé, yo te amo también, pero eso es que necesitas la voz de alguien para que diga: estoy aquí contigo. Pues, clamamos a Dios y tenemos, ¿verdad?, que superar. Pero hubo algo importante que hizo también Josafat y fue que recordó. Siempre para avanzar hacia el futuro tenemos que recordar el pasado, de lo que Dios ha hecho con nosotros, porque a veces se nos puede olvidar. Pero cuando recordamos lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros, y ahora paramos a cada uno de ustedes aquí a testificar, y cada uno tiene algo que decir de algo que Dios ha hecho por cada uno de ustedes y de nosotros. Y cuando recordamos lo que Dios hizo, eso fue lo que Él hizo aquí. Él empezó: Dios de nuestros padres. Y no tan solo a lo mejor lo no vivido, pero también lo que había escuchado, porque se hablaba de generación en generación, ¿verdad? Y él había escuchado lo que Dios había hecho por el pueblo, y a él clamaron. Y entonces Dios les da la victoria, porque Dios les habla a través de este hombre que le dice: tranquilo, ustedes no tienen que hacer nada, si la batalla es del Señor, la batalla no es tuya. En otras palabras, confía, ¿verdad? Alguien que habla de esta manera es porque es una persona que ha conocido al Señor. Amén. Entonces debemos proclamar para que también nuestros hijos conozcan, que nuestros hijos escuchen. Tal vez no han tenido ese encuentro que todos anhelamos con el Señor, pero en algún momento se van a acordar de ese Dios poderoso del cual los padres, nosotros le hemos hablado, y van a clamar a Él.
Ahora Dios peleará por ti y va a pelear por mí también. Y Él ha prometido, como dije ahorita, estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos que hacer como hizo Josafat, ¿verdad? Que es buscar a Dios en medio de lo que nos puede intimidar. Pero también en el Antiguo Testamento hay otro personaje, es David. Qué bueno, porque David fue avanzando. Si lo vemos, David primero estaba con las ovejas y la libraba de los osos y de los leones, pero después peleó contra Goliat. Y de Goliat Dios lo llevó a los ejércitos, lo llevó de escalada, ¿no? Hacia arriba. Y dice en 1 Samuel 17, oyendo Saúl, están frente a Goliat, y dice, oyendo Saúl y todo Israel, estas palabras del filisteo se turbaron y tuvieron miedo. Y todos los varones, ese es el 11, dice el 24, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. El verso 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué hará al hombre que venciera al filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Goliat salía como King Kong allí a darse golpes en el pecho y amenazar a todo el mundo, y dice que mucha gente se intimidó. Pero allí había llegado David, y David, ¿quién es este hombre? ¿Quién se cree que puede desafiar? Porque David no iba a pelear con él en su fuerza. Él sabía en quién él había creído. Y era Dios el que le iba a dar la victoria. Pero algo que me gusta de David, dice la Escritura también, si en lo poco eres fiel, Dios te pone en lo mucho. Y para poder avanzar, Dios siempre va a poner algo en nuestras manos, pero en eso poco que Dios pone, tenemos que ser fiel. Y después Dios nos va avanzando. Me gusta mucho de David porque dice, cuando Isaí, su padre, le dice que se levante a llevarle las provisiones a sus hermanos en el campo, dice en el verso 20, dice, se levantó pues David de mañana, y dice, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito del combate. Dice, dejando las ovejas al cuidado de un guarda. No dejó las ovejas a lo loco, esa era su responsabilidad, pero dejó las ovejas a cargo de otra persona. Eso a mí me habla de responsabilidad. Y también en el verso 22, cuando llega al campamento donde están sus hermanos, dice, entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Pero dice que dejó su carga en manos del guarda del bagaje. O sea que lo que le fue designado para llevarle a sus hermanos también lo dejó a cargo de otra persona en lo que él hacía o iba y preguntaba por sus hermanos. Eso habla de ser responsable con lo que Dios pone en nuestras manos. Ahora, sigue el pasaje y dice, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra el filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. ¿Verdad? Dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de sus ovejas, padre de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaban algún cordero de la manada, salía yo tras él, lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque él ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, y también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl, ve y Jehová esté contigo. Allí estaba David y le dice, tranquilo, no te preocupes, yo voy a pelear con él. Pero siempre hay algo que es el negativismo, el pesimismo. A veces hay gente que te puede rodear y tú le vas a dar una idea que tienes o algo que Dios está poniendo en tu corazón, y antes de que tú lo verbalices ya te está diciendo, eso no va a funcionar. Entonces, tú sabes en tu corazón que tú quieres hacer eso para Dios,
pero siempre hay que luchar contra el pesimismo, contra el negativismo, contra el no se puede, o contra el qué dirán. ¿Qué van a decir si yo hago esto y esto y esto? No, hay que superar todo eso para poder conquistar, para pasar de un estado de alguien que hace una acampada a alguien que conquista. Entonces, cuando le dice en un momento dado, David, él le dice a Saúl, le dice, ponte esta armadura. ¿Verdad? Le dice, ponte esta armadura. Y él dice, no, es que le intentó, pero dice, no, es que yo nunca me he puesto eso. Ese no soy yo. Él dice, ese no soy yo. Y eso me hace recordar que en un momento dado, yo estaba mirando unos videos de lo que es el deporte del running, aquí en Andalucía. Y no sé cuántos saben la historia de un hombre que se llamaba Super Paco, le decían Super Paco. Y este hombre era un campesino. A sus 60 años el doctor le dice, mira, tú tienes el colesterol muy alto. Dice, pero ¿cómo va a ser si yo soy un campesino de toda la vida? Yo me la paso debajo del sol trabajando. Pues el hombre decidió empezar a hacer ejercicio y empezar a correr maratones. Pero ¿sabes que el que corre maratón pues va con sus zapatillas bien chulas, su pantalón corto, su camisilla? Pues el hombre dijo, es que yo nunca me he vestido así. Yo soy un campesino de toda la vida. Y el hombre corría los maratones literalmente vestido de campesino, con su sombrero, con su camisa de manga larga, sus pantalones largos y con un cayado y una vara como así de larga. Y todo el mundo, ahí va Super Paco. Entonces el hombre empezó a correr maratones, no tan solo de 5 kilómetros, corría ultramaratones de 101 kilómetros, de 120 kilómetros, y el hombre ahí, el callado ahí, el campesino. Pero él dijo, es que ese no soy yo. Si yo me he visto de esa manera, ese no soy yo. ¿Verdad? Yo creo que Dios nos ha diseñado a cada uno de nosotros de una manera distinta, de una manera particular. Algunos son un poco más extrovertidos, otros son el alma de la fiesta, pero todos, Dios quiere usarnos a todos. No nos comparemos con nadie, porque a veces si nos comparamos con gente, vamos a decir, no, es que fulano predica mejor que yo, es que fulano canta mejor que yo, o fulano enseña mejor que yo. No, porque Dios te quiere usar a ti, como tú eres, no te compares. A aquel que le dio más, Dios le va a exigir más. Pero a los que nos dio un poquito menos, pues nos va a exigir de acuerdo a los talentos y dones que Él nos ha dado. Amén. Entonces, David recordó. Dijo, no, cuando yo estaba con las ovejas, yo lo protegía de los osos y de los leones. Y este filisteo no va a ser distinto a aquello. Porque siempre las experiencias que Dios te va a dar, por ejemplo, en el caso de nosotros como misioneros, como obreros, muchas veces desde Puerto Rico, mucho antes de llegar a España, ya nosotros veíamos cómo Dios nos proveía. Porque una de las cosas es la parte económica y cómo Dios va a suplir, cómo Dios lo va a hacer. Y veíamos cómo Dios nos suplía desde cositas pequeñas hasta cosas más grandes. Y ya uno recuerda, no, pero si Dios proveyó aquí, lo va a hacer una vez más. El Dios que te ha provisto y que te ha ayudado a llegar hasta aquí, pues de aquí en adelante te va a ayudar de la misma manera. Ahora hay momentos que van a venir difíciles, pero es para moldear nuestro corazón, es para moldearnos, porque si los momentos difíciles no llegan, pues no nos pule el Señor como se hace el oro, que se pone a altas temperaturas para que las impurezas tal vez se vayan y quede lo que tiene que quedar, ¿no? Ahora, el último personaje que quiero traer es Elías. Dice que en un momento dado, o sea, todos sabemos la historia de Elías contra los sacerdotes de Baal, tuvo una gran victoria allí en el Monte Carmelo, bajo fuego del cielo, consumió el holocausto, fue una victoria tremenda. Pero a Elías se le olvidó un poco recordar el pasado, porque cuando Jezabel, esta mujer vino y Jezabel lo amenazó, ¿qué hizo? Se asustó. ¿Sabes qué? Se encuevó, se metió en una cueva. Y hasta en un momento dado, él dijo, quítame la vida. Esto se encuentra en Primera de Reyes 19. Simplemente lo estoy parafraseando. Y dice, quítame la vida. O sea, que el hombre se fue en una depresión, ¿verdad? Y él inclusive dijo, pues no soy mejor que mis antepasados. Empezó a compararse. Y llegó un ángel y le dijo, levántate y come. ¿Por qué? Porque el largo camino te resta. O sea, estás aquí en tu zona de comodidad ahora, donde sientes que estás protegido. Ahora, la protección de Dios en nuestra vida
con todo lo que pueda estar pasando hoy día, que si el coronavirus, que si esto, no está en un lugar geográfico. El Salmo 91 dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Es la presencia de Dios donde está nuestra seguridad. ¿Y sabes qué? Largo camino nos resta. Y a veces tenemos que hacer un alto en nuestra vida. Y vino palabra del Señor a Elías, y con esto quiero terminar. En 2 ocasiones le menciona esta pregunta. Le dice, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? O sea, podemos estar cómodos en la zona de acampar, y a lo mejor llega esa voz a nuestra vida que nos dice, ¿qué haces aquí? Si largo camino te resta, todavía te resta camino por recorrer, todavía hay muchas cosas que hacer en el Señor. Esto no se ha acabado. Hay muchas cosas. Ahora, hay que atemperarse a los tiempos. Cuando Pablo y Silas estuvieron en la cárcel, tal vez no era el sitio más cómodo, pero allí había un propósito también. Y ahí empezaron a cantar, y pasó lo del carcelero, y pasaron muchas cosas. Pero, ¿sabes? Largo camino nos resta. Ahora, no dejes ni que las palabras, el negativismo te detenga. No dejes que el miedo te detenga. No dejes que el compararte con otros te detenga. ¿Por qué? Porque Dios te quiere usar a ti. He visto a lo mejor gente que no es tan talentosa, pero tiene gracia de Dios y Dios los lleva a distintos lugares. ¿Por qué? Porque siempre hay un propósito de parte de Dios para nuestra vida. Así que seamos de los que queramos conquistar y no que cuando lleguemos a la zona de acampada digamos, oh, esto aquí está comodísimo, esto aquí está bueno, aquí me quedo yo. No, todavía hay que escalar. Y en la escalada van a haber mondad de dedos, ¿verdad? Van a haber momentos difíciles, pero hay mucho todavía por conquistar. Así que pongamos nuestra confianza en el Señor para que podamos seguir hacia adelante en Él. No en nuestra fuerza, sino confiando en Él y reconociendo que Él dice, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios les bendiga.